La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo con el Señor, porque debemos repetir que Él siempre está expectante de recibirnos en santa audiencia, ya que a Él le es grato ministrarnos, bendecirnos, cobijarnos con su mirada piadosa. Le es grato que entreguemos nuestras cargas en sus manos, que bebamos de su bondad y de su verdad y que esperemos siempre lo mejor. Hoy iniciamos el estudio de la familia a partir de los evangelios y nos vamos a ubicar en Mateo capítulo 19. Ya hemos considerado el pensamiento a la luz de Génesis, a la luz de Proverbios, y ahora adentrémonos en el pensamiento expuesto directamente por el Maestro Divino, por Jesús. Consultemos esas verdades maravillosas, siempre vigentes, siempre poderosas. Oremos. Omnipotente Dios y Padre Celestial, no podemos vivir en este mundo que tú creaste de manera agradable y grata a su vez, a menos que nos ciñamos a tus normas, leyes, principios que estableciste para transitar en este mundo por tus caminos. Reconocemos que todo sendero, todo tránsito, necesita leyes que lo regulen, como el tránsito en una ciudad por parte de los vehículos. Tú has dejado claro, Señor, cómo vivir los noes y los síes, cómo vivir en victoria, en libertad, en gozo y en paz. Y queremos consultarte e iniciar en esta hora, Señor, una incursión por tu pensamiento bíblico evangélico. Porque es en tu evangelio en donde están tus verdades desparramadas de manera abundante. Señor, por tu Espíritu Santo, tráenos esa verdad y plásmala con tu fuego en las tablas de nuestro corazón. Bendigo en tu nombre, Señor, a cada uno de los oyentes, pidiéndote que seas tú el currículum, el texto y el maestro. Quedamos delante de ti, oh Dios, dispuestos y disponibles para tu gloriosa y magnífica influencia, en el nombre de Jesús y en la comunión con tu Santo Espíritu. Amén. En Mateo capítulo 19 dice así este magnífico evangelio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Noten, hermanos, que la pregunta que le hacen los fariseos en el versículo 3 de Mateo 19 es una pregunta hoy por hoy, y más que hoy o más que nunca hoy, que está vigente. ¿Es lícito repudiar a la mujer, a su mujer, por cualquier cosa? ¿Es válido, es aprobado por Dios romper un hogar ya formado, abandonar a una mujer, o la mujer hoy por hoy, fin de los tiempos que se están volteando los valores, la mujer al varón también? ¿Es lícito que se dejen después de haber comprometido su palabra, aunque no haya habido ceremonia matrimonial, pero sí hubo espiritual de confianza? Se habían encomendado sus vidas mutuamente, explícita o implícitamente, lo cual es lo que realmente significa el pacto. Había salido la mujer de la cobertura de sus padres como autoridad, creyéndole a un varón
apartándose y uniéndose a Él, compartiendo techo y lecho, sueños, planes, deseos, entregando su cuerpo, su alma, su espíritu y sus bienes. ¿Es lícito después de eso apartarse? ¿Aprueba Dios que jueguen los seres humanos entre sí el uno con el otro? ¿Dios es de ese talante? ¿Apruebe que se utilicen y luego se tiren como algo desechable por A, B o C? ¿Que se mientan y se digan que se aman entrañablemente y luego que ya no se aman, sino que se desechan como cualquier mueble desechable? Esa es la pregunta del 3. La respuesta del fin de los tiempos, y es una de las señales del fin de los tiempos, es que la respuesta de las mayorías es sí, es lícito. Es decir, sí, el otro nada vale. La lealtad, la fidelidad, la abnegación, el sacrificio, la permanencia, la capacidad humilde, la humildad para cambiar, eso no tiene importancia. Si al otro le duele, problema del otro o de la otra. Si el otro queda marcado, máxime si hay hijos, señalado, predeterminado, limitado, eso no importa. Esa es la respuesta implícita y con hechos explícita de hoy por hoy de la mayoría de los habitantes del planeta Tierra y tristemente aún de muchos de los llamados o mal llamados cristianos. Pero ¿qué dice el Señor? Si preguntamos a los periodistas, ellos se pliegan a las mayorías, prejuiciadas o ignorantes, temerarias, ignorando al que los diseñó, los creó y los puso en la tierra. Si le preguntan a los pedagogos, se identifican con ese parecer, pedagogos y maestros. Si le preguntan a los políticos, ni se diga, genios de lo torcido, de lo retorcido, de lo oscuro, todo lo ven al revés. Si le preguntan a los religiosos, menos. Los religiosos tradicionales son los más impuros, los más incapaces para formar un hogar, sostenerlo. Cuando el Señor dice que para ser ministro del Señor, pastor, es necesario que el varón, que es el que es llamado a ser pastor, según toda la Biblia, que el varón debe ser casado y con hijos y permanecer como cabeza indeclinable de ese cuerpo, de ese corazón que es la mujer y los hijos. Entonces, las mayorías se plegarían a abrazar un pensamiento, un sentimiento y unos valores caracterizados, investidos por la cobardía, la irresponsabilidad, la temeridad. Pero si miramos al cielo y le preguntamos a Dios, el que diseñó cada partícula de nuestro cuerpo, alma y espíritu, entonces nos topamos con este pensamiento revelado aquí en Mateo capítulo 19, expresado por Jesús, que es nada menos Dios en la tierra. Entonces llegamos al versículo 4 de Mateo 19. Jesús, respondiendo a estos religiosos de pacotilla, apegados a la tradición, a la religión, a la liturgia, al rito, eso quiere decir fariseo, ante esa pregunta de estos especímenes pseudocreyentes, maestros de la verdad supuesta, contesta el Señor y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿No habéis leído eso? Aquí el Señor avala a Génesis. Para el momento, la época de Jesús, hace 2000 años, hacía 1600 años que había sido escrito esto por Moisés. Y de hecho, acerca de un evento que había sido sucedido hacía 4000 años en Adán, hace 6000 años hoy. Y Jesús dice, ¿no leyeron? Es decir, en Génesis, que Dios hizo al principio y todas las cosas se resuelven cuando uno va al principio de las cosas para determinar o descubrir motivaciones, condiciones, gestiones, resultados, desafíos y promesas, proyectos. Hay que ir al principio. Y el Señor dice, en cuanto a
permanecer o no permanecer en cuanto a la relación entre un hombre y una mujer, el tipo de relación especialmente sentimental y todas las demás que conllevan eso, la parte física, económica, intelectual, etcétera. Es necesario ir al principio. Ese es mi consejo. Y el principio del principio es el siguiente principio: que Dios hizo al hombre conforme a su propia imagen, conforme a su propio diseño, dice Jesús. Y que esa imagen de Dios es varón y hembra. Dios es varón y hembra. Dios no es solo varón, ni tampoco solo hembra. Es varón y hembra a la vez. Varón y hembra los hizo. Y luego añade Jesús: y no sabéis que también el que los hizo, es decir, Dios, dijo así. Por esto el hombre, en boca del hombre también lo dijo, por esto el hombre dejará padre y madre. El varón especialmente debe alejarse de sus papás, no abandonarlos, pero sí física y geográficamente distanciarse de ellos y asumir la responsabilidad de su nuevo hogar, así como su papá y su mamá tuvieron la oportunidad y la ocasión de hacerlo, de manera omnímoda y soberana. De la misma manera, el varón debe apartarse de su papá y de su mamá. Ya su mamá terminó su rol y debe unirse a su mujer, dedicarse, entregarse, concentrarse. Debe unirse a su mujer y luego dice: y los dos serán una sola carne. Serán física, económica y sexualmente uno solo. Uno solo. El uno tendrá injerencia en esas áreas en el otro. No habrá nada mío sino carne, que es mundo, tiene que ver con tierra y mundo, tiene que ver con lo material, físico y económico. Y en eso los dos serán uno solo. Nada habrá oculto en esas áreas entre ellos. Ya no dependerán física y económica y alimentariamente de sus papás. No. El hombre se apartará de la dependencia económica de sus papás y formará y asumirá la responsabilidad de un techo, de un alimento sobre la mesa para todos, ¿no? De un vestido y de todo lo que conlleva adicional: educación, transporte, salud, alimentación, vivienda. Eso es lo que dice el Señor. Y luego dice: y ya no serán más dos, sino una sola carne. Serán una sola persona. Dios es varón y hembra. Están en referencia al Padre y al Espíritu Santo. Ya estudiamos eso, pero démosle una pequeña referencia. El Espíritu Santo es la ayuda idónea de Dios Padre, el paracleto, el que está al lado para ayudar, el que hace solo la voluntad de su marido, que es Jehová Dios, de donde él salió, dice Juan 14:26 y Juan 15:26. El Espíritu salió del Padre, como la mujer salió del varón, como lo demuestra la biología. Entonces se unirá y los dos serán una sola carne. Y ya no serán más dos. Ya no cada uno andará, o ya no andará cada uno por sus propias metas, logros, propósitos, proyectos, amistades, intereses. Ya no vivirá para sí mismo lo que le plazca, como le plazca, donde lo plazca. No, ahora tendrá en cuenta los deseos del otro, de la otra. Serán uno solo y se escucharán atentamente, se respetarán, apreciarán las opiniones y proposiciones que quien las haga no tratará de imponerlas, sino de madurar, de pensar y de llegar conjuntamente a una decisión mancomunada. Ahí se moverá la imagen de Dios. Nadie tratará de imponer ni se molestará porque no se terminó haciendo lo propuesto por sí mismo o por sí misma. El hombre se une a la mujer y los dos serán uno solo en este mundo, física, económicamente. Ya no son dos. Y luego dice: por tanto, en conclusión, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cuándo lo juntó Dios? Porque un ministro hizo una seña simbólica, una cruz con la mano en el aire. ¿Cuándo se juntan? Todos sabemos que ningún ministro o nadie humanamente considerado casa a nadie. Nadie casa a nadie.
Cada uno se casa con el otro en espíritu y en verdad, delante de Dios. Repito, cuando se confían, creen en la palabra del otro y abierta y verbalmente el uno para el otro y el otro para el uno, se prometen entrega total, provisión, acompañamiento, sustento, complacencia, protección, etc. Es en ese momento donde realmente hay el pacto, que obviamente la ceremonia se hace necesario porque de no oficiarla Dios se excluye, aunque la responsabilidad entre los dos siga vigente. Repitamos que para Dios no hay unión libre. Simple y llanamente, si decidieron apartarse y vivir, y máxime si viene un hijo, ese hijo no viene de Satanás, ese hijo lo proveyó Dios. Entonces la relación ha sido pasada por el pacto y la entrega mutua. Ya Dios unió eso. Haya habido ceremonia o no la haya habido, debe haber respeto al otro, al espíritu que Dios puso en el otro, en la otra, y debe haber temor de Dios, porque si rompen, aunque no haya habido ceremonia, la van a pagar cara. Obviamente, repito también que si deciden vivir sin ceremonia, a Dios no le molesta, pero sí le entristece, porque implícitamente lo están excluyendo a Él, y Él no entra donde no se le ha invitado. Así como una misma persona no le ha dicho a Jesús, mi Señor y mi Dios, te doy libre acceso a mi corazón, toma mi vida enteramente. Si no le ha dicho eso, el Señor no la va a tomar. Le va a responder por aquí alguna cosita, por allá la otra. Claro que sí, pero no le va a salvar, porque Él no salva sino a aquellos en quienes Él vive. De la misma manera que a nivel personal hay que hablar y hacer pacto verbal entregándose públicamente, se llaman votos matrimoniales, de la misma manera personal, de la misma manera matrimonial. No hacer los votos que implica la presencia de un ministro, siervo de Dios llamado para tales efectos, y dentro de una comunidad de creyentes que se declaran hijos de Dios y que adoran al Dios vivo. Si no lo hace así, Dios no se involucrará. Respeta, pero los hace responsables. Sacan a Dios y Dios se va. Pero si rompen, les exige y permite que el maligno, el acusador, el fiscal, les cobre. Para eso está Él, para acusar, condenar y cobrar. El diablo hace el trabajo sucio de los rebeldes, de los incrédulos, de los egocéntricos y de los desleales. Pero lo conveniente es que le digamos al Señor, te entrego mi vida, Señor, haz conmigo como bien te parezca, sea mi Señor y mi Dios, que es lo que quiere decir eso. Y como pareja, los dos venimos ante Dios, ante su pueblo y ante el ministro, a decirle, Señor, te entregamos nuestra relación, nuestro matrimonio y aún nuestra prole futura. Entonces Dios se involucra activamente. Entonces Dios toma en cuenta esas palabras y esos votos. Entonces Dios es el Señor del matrimonio. Entonces Dios ayuda, bendice, sostiene, protege, dirige. Se unirá y los dos serán una sola carne. Y ya no son más dos, dice el versículo 6, sino una sola carne, una sola persona en este mundo. Por lo que Dios dice, lo que Dios juntó, ni se le ocurra ir a separarlo el hombre. Con ceremonia o sin ceremonia, ¿por qué Dios lo juntó? Porque el espíritu de cada uno estuvo involucrado. Están juntadas la imagen, esencia y sustancia de Dios en ese hombre y en esa mujer. Libre y voluntariamente se entregaron abnegadamente, inteligentemente con las facultades que Dios les dio, pactaron y se apartaron. Entonces dice el Señor, manténganse. Si hacen ceremonia religiosa y me involucran, gloria a Dios, ahí estaré. Si no lo hacen, tranquilos, no me involucraré como quieran, pero son responsables. Continuaremos en el siguiente devocional con la otra parte de Mateo 19, desde el versículo 7 en adelante. Oremos.
Señor, te damos gracias por tu palabra, por los santos evangelios. Gracias, Jesús bendito, por hablarnos al oído y escogernos como tus hijos para escucharte, Señor, atentamente. Gracias por tratarnos como discípulos, como estudiantes de tu escuela celestial, como hijos y ovejas de tu prado. Bendito seas, Señor. Te rogamos que por tu Espíritu Santo impida que estas cosas se olviden y concédenos ordenar nuestros pasos para agradarte en todo y ser dignos de ser bendecidos y guardados. Bendigo a todos y cada uno de los oyentes de tal forma que si uno de estos principios sustanciales han sido violados en sus vidas, en sus familias, tengan la posibilidad por el poder del Espíritu Santo de restaurar, de sanar y de volver a empezar. Te adoramos, nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.